esperanza es el sueño del hombre despierto. Aristóteles. Muy buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Tungurahua tiene la palabra, un espacio semanal de rendición de cuentas de lo que se hace dentro de las labores legislativas. En esta semana, la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate una ley interpretativa especial que se dio en favor de las personas que trabajan dentro de las cementeras. Esto surgió a través de un decreto emitido en el año de 1989, en el cual se entregaba a las personas que tenían 300 aportaciones a la seguridad social y que estaban sin importar la edad y que habían tenido inconvenientes o que podían tener inconvenientes por los problemas producto del trabajo en las cementeras, se les tenía que entregar un aporte, un beneficio adicional de jubilación correspondiente a la entrega de 2 centavos por cada kilo de cemento. Cuando se dio la dolarización en el año 2000, las empresas cementeras, tanto públicas como privadas, simplemente no entregaron esos dineros al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde debían hacerlo, para que luego el IES les entregue en el momento de la jubilación este aporte especial que no salía del bolsillo de los empresarios, tampoco salía del bolsillo de los trabajadores, sino de todas las personas que comprábamos el cemento. Sin embargo, las empresas, los dueños, los empresarios, tuvieron la acción más fácil. ¿Cuál era esta? Simplemente no aportar, porque decían, no está claro 2 centavos de qué, 2 centavos de sucre o 2 centavos de dólar. Ahí es cuando se presenta a la Asamblea Nacional una propuesta para interpretar, esto está dentro de las facultades determinadas en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución, el interpretar de manera obligatoria una ley que corresponde a la Asamblea Nacional. Ha pasado mucho tiempo, imagínense ustedes, son 17 años que las empresas no han aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Han habido muchos inconvenientes, muchos muertos que incluso trabajaban en las cementeras y que no pudieron recibir ese beneficio que en 1989 les otorgó la ley, hasta que el día jueves nosotros resolvimos dentro de la Asamblea Nacional. Quiero presentarles a ustedes un extracto de mi intervención en el Pleno de la Asamblea como parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Porque lo dicho anteriormente por los compañeros y compañeras con respecto a estos 2 centavos, debía ser 2 centavos de sucre cuando eran sucres hasta el 2010 y 2 centavos de dólar a partir de la dolarización. Simplemente los empresarios de las cementeras tengan que vomitar lo que se tragaron y que les que lamentablemente, a fin de precautelar los intereses de los compañeros cementeros, nosotros tendremos que acoger. No es lo más justo, pero sí es lo jurídicamente responsable hacer para la Asamblea Nacional. Creo que como Asamblea Nacional debemos ir un poco más allá y poner un plazo para que porque caso contrario sería una tomadura de pelo solamente acogernos a la resolución
de la Corte Constitucional. Nosotros tenemos esa potestad. ¿Por qué? Porque la resolución de la Corte Constitucional simplemente es en referencia a la JOLCI, a la demanda presentada por la JOLCI en el año 2007, exactamente en agosto del 2007, cuando presentaron un amparo constitucional. Eso significa 10 años. Nos mantenemos en el primer informe, dando la posibilidad a que los empresarios de las cementeras demanden la inconstitucionalidad, o nos acogemos a ese resultado, a esa propuesta matemática de la Corte Constitucional, que repito, no es la más justa. Desde 1989 sus derechos fueron vulnerados, aprovechados esos recursos por los empresarios, como siempre lo hacen, y que después, cuando son candidatos, dicen que están unidos con el pueblo ecuatoriano. Tenemos como Asamblea Nacional decirles disculpen, pero es importante que esta lucha que ha habido durante muchas décadas ahora se vea por primera vez efectivizada. Creo incluso que dentro de la Asamblea Nacional se debería nombrar una comisión de veedores que vigilen que efectivamente esta resolución se cumpla. Con el mandato que ahora nosotros, como Asamblea Nacional, le estamos dando para que reivindique los derechos de los trabajadores. Y tenemos hoy la oportunidad de votar sí por esta propuesta, por este mandato que nos entrega el numeral sexto del artículo 120 de la Constitución de interpretar la ley con carácter obligatorio. No somos quienes debemos ser aplaudidos. Quienes deben ser aplaudidos son esos líderes de los trabajadores pidiendo por los trabajadores. Ellos son las personas que realmente merecen un reconocimiento del país, de los cementeros, de la patria. Ese tesón, ese esfuerzo, esta lucha de los dirigentes de los trabajadores han permitido su pelea en la Corte Constitucional y también el estar de manera permanente exigiendo que aquí en la Asamblea Nacional se trate este proyecto de ley presentado por el asambleísta Zubia y que ahora por fin yo creo lo tenemos que aprobar. Para que en esta oportunidad también votemos a favor y por unanimidad la Asamblea Nacional dé un gesto valiente y consecuente con los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la intervención de la asambleísta Betty Carrillo en la sesión número 434 del Pleno de la Asamblea Nacional, que trataba sobre el proyecto de ley interpretativa a la Ley de Jubilación Especial para los Trabajadores del Cemento. ¿Cuál fue la problemática que llevó al legislativo a optar por esta ley interpretativa? Escuchemos la voz de los propios trabajadores y la declaración de Mario Ortiz, vicepresidente de los ex trabajadores de la Cemento Chimborazo. Esta ley tiene de haber publicado 27 años. Desgraciadamente han tenido que pasar muchísimos años, así es, y haber fallecido muchos compañeros. Pero hoy en esta asamblea está haciéndose realidad una vieja aspiración de los cementeros. ¿Por qué era necesaria una interpretativa? ¿Qué atravesaron los trabajadores cementeros con el proceso de dolarización? Exactamente, la ley anterior no fue tan clara, ¿no? Porque no hablaba de ninguna moneda, solamente
decía en una parte, en el artículo 4 decía 2 centavos, no se refería a sucres ni a dólares, sino 2 centavos. Entonces cuando nosotros reclamábamos en el Seguro Social decía que no habían los fondos suficientes para cumplir con esa ley. Pero una vez que se dolariza en el año 2001, se interpretaba 2 centavos de sucre a 2 centavos de dólar. Ya. Y eso es lo que dice el fallo de la Corte Constitucional. Por eso que nuestro reclamo en este momento, que también ya llevamos un espacio de 7 años en este reclamo de que se haga efectiva esta ley. Hoy, ¿cuál es la aspiración? ¿Cuál es el apoyo que han recibido de los asambleístas? Oh, no, el apoyo precisamente de la Comisión de lo Laboral ha sido para los trabajadores beneficioso, porque hoy se va a tomar una determinación de, si no, en un 100% de lo que los trabajadores querían que se aplique, una gran parte se va a hacer efectivo y eso merece pues el reconocimiento a la comisión. Y sobre todo hay 2 personas que han pasado por la presidencia de esta comisión, que es la doctora Betty Carrillo y en este momento la doctora Margeli Vázquez, que han hecho todo porque esta ley se cumpla en este instante. Es la organización, la unidad de los grupos sociales y el compromiso de los políticos responsables y comprometidos con una línea de izquierda la que hace posible que se realicen normas como la aprobada en la Asamblea en beneficio de los trabajadores de la industria cementera. Escuchemos cuál fue el criterio de Jaime Mendoza, representante de los trabajadores de la Holcim. Nosotros hemos, durante 7 años, hemos andado por los pasillos de la Asamblea Nacional y hemos socializado, hemos hablado con diferentes asambleístas, pero desde el inicio que conocimos a la doctora Betty Carrillo, realmente fue una guía para que esta ley, este proyecto de ley pueda avanzar, y cuando ella llegó a la presidencia de la comisión nos dio todo el apoyo, inclusive estuvo a punto de que esta ley vaya a ser archivada, debido a que con el voto de ella se pudo salvar y pudimos mantener esta ley, porque anteriormente se había presentado una ley reformatoria y el abogado Enrique Herrería, defensor de los empresarios, él no quería que se proceda con esta ley. Él fue enemigo de los trabajadores. Hoy en día queda demostrado porque él es uno de los representantes de la oligarquía. Y entonces la doctora Betty Carrillo fue nuestra salvadora, porque hubieron los 4 votos necesarios, porque ellos tenían 3, entonces, y después que llegó otro asambleísta más, iban a hacer de que esta ley se archive. Bueno, pasó el tiempo y se siguió la socialización en la comisión, donde tuvimos el gran apoyo de los asambleístas del Partido de la Revolución Ciudadana, que nosotros tenemos que agradecerles, porque hoy en día es un día tan especial y trascendental para los trabajadores de la industria del cemento, porque al fin, después de 27 años, 10 meses, 5 días, se va a hacer justicia a esta clase vulnerable, como somos los jubilados de esta industria. Hoy es un día muy importante para nosotros los jubilados, porque al fin se va a hacer justicia gracias a este gobierno de la Revolución Ciudadana, porque los gobiernos anteriores, neoliberales, nunca nos dieron esa importancia. Entonces nosotros los trabajadores de la industria del cemento estamos agradecidos con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y con este gobierno y con la presidenta de la Asamblea, porque nos dio esa apertura para que se trate en segundo debate esta ley. Mi compromiso con los trabajadores, mi compromiso en su lucha, mi compromiso y mi acompañamiento, no solamente en la teoría, sino sobre todo en la práctica, en el día a día. Quiero hacer público mi reconocimiento a todos los familiares
de aquellas personas que fallecieron en esta lucha y sobre todo aquellos líderes de los trabajadores de las diferentes cementeras involucradas en este atropello que sufrieron desde el año 2000. A todos los trabajadores de la Holcim, a los trabajadores de Guapante, a los trabajadores de la empresa cementera Farget, a los trabajadores de la empresa cementera Chimborazo, a todos ellos mi agradecimiento por esa permanencia, por esa lucha incansable, por reivindicar sus derechos. Ellas son las personas que deben tener ahora el reconocimiento del país. Durante décadas han esperado para que se haga justicia. Qué bueno que en este gobierno nosotros hemos podido reivindicar esos derechos que fueron vulnerados. Así es, y la consigna del gobierno nacional de que el ser humano esté por encima del capital debe irse plasmando y haciendo realidad en las leyes. Aquí en Tungurahua tiene la palabra, informamos para usted de los beneficios que se han ido alcanzando con las diferentes leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Una de ellas, promulgada en 2014, fue la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. Asambleísta, ¿cuál fue el propósito de esta ley en particular? Bueno, Pablo César, creo que una de las cosas importantes que se ha dado en esta nueva forma de hacer las leyes es el hecho de que legislemos de manera directa por las necesidades que tienen las y los ciudadanos. Luego de la crisis de 1999, provocada por el feriado bancario en el gobierno de Yamil Mahuad, se produjo un altísimo monto de desempleados dentro de nuestro país. Esto generó el cierre de las cuentas, el cierre de determinados bancos y muchas personas que incluso llegaron a suicidarse por este hecho. Para la Asamblea Nacional, a pesar de que habían pasado muchísimas décadas sin que ningún gobierno y ningún congreso antes denominado ahora Asamblea Nacional haya hecho nada, el que de alguna manera se reivindique los derechos de aquellas personas que fueron estafadas, porque no solo que se cogieron los dineros que ellas tenían, sino que además quedaron endeudadas con altísimos intereses, con sus bienes hipotecados, con sus bienes patrimoniales hipotecados, y eso fue lo que provocó precisamente esa gran afluencia de personas fuera del país. Migrantes que dejaron destruidos sus hogares. Es decir, se generó no solamente una crisis económica, sino que se generó en este país una crisis social en donde los únicos beneficiarios fueron determinados banqueros. Haciendo una reflexión histórica de qué fue lo que pasó en 1999, cuáles eran las condiciones institucionales y el contexto económico de la época, invitamos a Freddy Gallegos, economista, para que nos ilustre sobre este tema. La experiencia vivida en ese año fue realmente dramática para toda la población. Como recordaremos, hubieron mucha gente, muchos adultos mayores que incluso llegaron a fallecer del impacto emocional, entiendo, fue comunicarle que todos sus ahorros de toda la vida de pronto estuvieron congelados y no estaban disponibles para atender todas sus necesidades, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, esto pienso que fue un venir de una serie de malas prácticas que se fueron dando en el sistema financiero ecuatoriano. Pienso que hubo mucha libertad, incluso libertinaje podría decir. Se hablaba de autorregulación del propio sistema, temas que llegaron a colapsar a toda la normativa. El tema de vinculados, por ejemplo, fue algo desastroso, dar la posibilidad de que dueños, propietarios de instituciones financieras puedan, por el lado de obtener un crédito vinculado, sacar mucho más de lo que invirtieron en la institución financiera. Eso fue algo terrible. Pienso que fue una combinación de dos. Incluso pienso que iba algo más allá. Ni siquiera
fue suficiente la posibilidad que ciertamente daba la ley para las ambiciones de algunas personas o sectores que, a pesar de lo permisiva que fue la ley y que fue muy amplia, se dieron la oportunidad de que hayan excesos y abusos, es decir, hubo uso y abuso de las normas permitidas y exageraciones, o se superaron incluso las permisibilidades que daba la ley para llegar a esos abusos. Se beneficiaron básicamente las personas que estaban al tanto en el control del poder, de la toma de decisiones, yo diría incluso en las instituciones financieras y en ciertos ámbitos de control o de supervisión, ¿no? Y los grandes perjudicados, como siempre, la masa del pueblo ecuatoriano que confió en el sistema financiero, que confió en las autoridades de control y que confió todos sus recursos en estos mecanismos, ¿no? Que luego fueron a la debacle. Dentro de la ley fue importante que se haya recogido la propuesta presentada por la asambleísta de Tungurahua, Betty Carrillo, dentro del apoyo que se debía dar a los migrantes y a las personas denominadas deudores de buena fe, cómo repercutió en sus hijos, en sus familias. Les invito a ver el siguiente video. Lo más triste para mí de todo esto es darme cuenta todo el sufrimiento que ha habido en mi hogar. Por ejemplo, ver a mi madre llorar tantas horas de su vida. Este lío ya se ha extendido por casi la mitad de mi vida. 15 años en los que yo he visto a mi madre y a mi padre sacrificarse para conseguir lo básico, lo que todo hogar necesita. Lo único que hemos sacado es que nuestra familia se disuelva completamente, que lo que sea primordial en mi familia sea el dinero y la desesperación por tener dinero. Cuando llegó la crisis en mi hogar fue un desastre, se rompieron muchos lazos. Por ejemplo, mi padre tomó cartas en el asunto y se fue. Mi madre asumió casi toda la responsabilidad, por no decir toda. Cuando comenzó este problema, todos teníamos relaciones buenas entre nosotros, pero cuando nos quitaron el hotel y todo se fue. Yo recuerdo mi madre llegando de entrevistas de trabajo en las que estaba preocupada porque descubrieron qué categoría es y eso lo limita bastante. La gente revisa eso y dice, uy, no, esta persona no es apta. Todas las puertas se le cerraron, pidiendo un crédito para algún negocio, denegado totalmente. Muchas puertas se cerraron, todas, mejor dicho. Por ejemplo, en mis estudios querer sacar una beca o una ayuda que no se puede dar porque mis padres no pueden ser mis garantes. Yo no pude ir a la universidad cuando quise ir, mi hermana hasta ahora no lo hace, mi hermano tuvo que dejar la universidad. Pero hemos sido maltratados y han habido muchos prejuicios en contra de nosotros y estamos exigiendo lo que el Estado nos está asegurando, que es el buen vivir. Y no hay un buen vivir en que te quiten de tu hogar. Más que el costo económico, creo que esta crisis ha traído un gran costo humano y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Yo perdí a mi papá en noviembre del 2013, ya que mi papá estuvo hasta el último tratando de pagar la deuda, yendo al Banco Central, preocupándose por pagar. La deuda viene por herencia, así que yo pido, mi sueldo no me da para pagar las mensualidades altas. He vivido en un estado de paranoia porque uno se vuelve muy paranoico, porque uno tiene mucho miedo de que vengan y te desalojen de tu hogar, que tú llegas a tu casa, te sientes seguro, entonces vives en una inseguridad constante, eso no puedes vivir tranquilo. Cobrar intereses de años pasados es que te están cobrando el aire que respiraste porque simplemente no fue una buena vida como para que te cobren intereses. Necesitamos un tiempo de gracia, necesitamos al menos 10 años para poder sobrellevar esto. Entonces pedimos que nos den más tiempo para pagar, o mejor aún que sea el 0%. Para que
esto termine de la mejor manera. Si no se condonaran los intereses, sería una deuda impagable. Usted lo sabe. Por favor, ayúdenos con esto. Primero el ser humano y luego el capital. Y precisamente conociendo estas historias es el compromiso de la Asamblea Nacional y de los legisladores de Alianza País el legislar teniendo en cuenta los beneficios que resultarán de la aplicación de las leyes. ¿En qué manera benefició a la sociedad la aprobación de la ley para el cierre de la crisis bancaria? Escuchemos. En 1999, Ecuador vivió la peor crisis económica registrada de su historia. Gracias a la aprobación de la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, el Banco Central del Ecuador pagará a los acreedores y recalculará la deuda con la banca cerrada, por un sistema financiero seguro, eficiente y al servicio de los seres humanos. No dejes pasar la oportunidad de cerrar el pasado y vivir un mejor presente. Tungurahua tiene la palabra, es un espacio de rendición de cuentas en el que hacemos un balance de cuáles han sido los beneficios de las leyes que se han aprobado por parte de la Asamblea Nacional. Doctora, en el caso de la ley para el cierre de la crisis bancaria, ¿en qué benefició a los ecuatorianos? ¿Cómo se cerró este doloroso capítulo de nuestra nación? Bueno, una vez que hemos visto en los diferentes videos aquellos deudores de buena fe y los motivos por los cuales nosotros tuvimos que legislar en beneficio de los ecuatorianos, pues por supuesto que los beneficios fueron grandes. En primer lugar, el hecho de que aquellas instituciones que durante 15 años se aprovecharon de los recursos del Estado para beneficiarse como instituciones, dejando a un lado los derechos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas depositantes, pues que esta situación no vuelva a ocurrir. En segundo lugar, y como hecho fundamental, que a todas aquellas personas que perdieron su dinero se les sea entregado de manera inmediata. Es decir, cada una de las instituciones financieras tuvieron un plazo de 120 días para entregarles sus recursos económicos. En tercer lugar, aquellos deudores de buena fe que se quedaron con deudas en la banca, que se haga un recálculo, se hizo un recálculo de los intereses y además se suspendió todos los procesos coactivos de insolvencia o de quiebra que pudieron haber tenido. Y por otro lado, también se legisló en favor de los migrantes, estableciendo una política de difusión para que aquellos migrantes que tuvieron que salir fuera del país por las deudas que tenían aquí en el Ecuador, pues puedan retornar conociendo qué beneficios les esperaba en nuestra patria. De esa manera cumple un objetivo y lógicamente además se buscó hacer el cierre de un capítulo nefasto para la historia económica de nuestra nación. Es necesaria también la reflexión en el sentido de cuál es el país que teníamos, qué intereses primaban, cuál era la institucionalidad que existía y cuáles eran los controles que no se ejecutaban, reflexión que por supuesto debemos tenerla en cuenta para avanzar en el futuro de nuestra nación y también para valorar los logros que hemos alcanzado. Sin lugar a duda, la generación de la ley por la crisis bancaria fue importante para nuestro país. Los resultados han sido positivos. Esa decisión que tuvimos las y los asambleístas tuvo un propósito importante que se ha cumplido a cabalidad. Esas son las leyes para el país que soñamos, que la fuimos construyendo de la mano de las necesidades del pueblo ecuatoriano. De esta manera hemos informado a usted una semana más de los balances legislativos que estamos haciendo para saber en qué manera las leyes aprobadas beneficiaron a la colectividad, del trabajo que viene realizando semana a semana la asambleísta Betty Carrillo, de su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional en defensa de los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por participar en democracia, por enterarse de los temas importantes de la provincia y de la nación. No se olvide sintonizarnos el día de mañana a las 6:30 en nuestra emisión radial por su emisora favorita.